hermanos, sí lo es. Hay un texto del Salmo 126 que siempre me llamó la atención desde el mismo día de la ordenación, que lo compartimos con aquellos hermanos míos, para muchos de ustedes tal vez no conocidos, no conocen a Ricardo Montiel, los otros que han del otro lado del chat. La expresión dice así en el Salmo: grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Personalmente creo que esta expresión del Salmo tiene que iluminar la vida. Como decía también, recordando aquella expresión de la carta a los Romanos, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. La alegría, el agradecimiento, el reconocer que el Señor oriente y da sentido a nuestra vida, ha sido de alguna manera lo que ha iluminado mi propia existencia, por lo cual hoy reconozco que soy sacerdote. Por eso, ¿cómo no darle gracias a Dios? Miren, desde el 9 lo escribí porque, a diferencia de otras circunstancias, temo por ahí olvidarme algo. Sabe que algo me había olvidado, pero no importa. Después, si no se entendió algo, se lo doy por escrito y cuando me discuten con lo que está escrito. Desde el 9 de marzo de 2008, el Señor, a través de su iglesia, concretamente, por eso le agradezco acá al Padre Rubén, que nos acompaña en su gracia, me propuso a mí acompañar a esta comunidad de la parroquia del Carmen, que desde hace mucho tiempo ya peregrinaba acá en Huila. El día que me recibieron, no sé si se acuerdan ustedes, pero yo sí, Pepe me decía que cerca de 32 grupos se reunían con frecuencia para mostrar que era una comunidad viva, que muchas veces enfrentaba varios desafíos. Los scouts, las guías, los grupos de jóvenes, abundantes celebraciones de bautismos y de casamientos. A poco de andar también supe advertir divisiones que marcaban como a estos grupos que trabajaban. Noté una comunidad en la que algunos se sentían dueños y otros visitantes. Me di cuenta que cada sacerdote que me había precedido en esta misión había marcado profundamente su presencia, pero también que había entre la gente a favor y otros que no eran tanto a favor de los hermanos míos. Por eso una de las primeras acciones que hice fue invitar a todos los párrocos anteriores para mostrar a mí y a ustedes que la Iglesia, cuando vive en comunión, es testimonio del Evangelio. La catequesis y la familia fue un tema que me ocuparon bien pronto mi corazón como pastor. La gran pregunta que me taladraba en ese momento era cómo lograr que las familias se integren a la comunidad, cómo vincular a los diferentes grupos con la comunidad. No sé si se acuerdan, pero estaban los del fondo y los de adelante, los que se reunían los sábados y así sucesivamente. ¿Cómo hacer que cada grupo se sintiera parte de la comunidad? Vuelvo a repetir: las catequistas, la catequesis, la guía, los scouts, el colegio San Ignacio, la gente que venía para los bautismos y los casamientos. Cada quien, y eran muchos, participaban, pero con escasa vinculación con el reino. Aún así, ¿cómo no dar gracias a Dios por tantos hermanos y hermanas que celebraron la fe a lo largo de este tiempo, celebrando los sacramentos, la vida de Dios con nosotros? En los primeros tiempos noté también que para muchos el sacerdote era, y tal vez sigue siendo, un funcionario importante de la Iglesia Católica, por no decir multinacional. El sacerdote casa, celebra misa, bautiza, asiste a enfermos, moribundos, da responso por los difuntos, acompaña a los niños. A veces confiesa. Y tiene que estar siempre amado. Así viví con alegría en mi vida,
ministerio. Para ser sincero, esperaba otra cosa. Entendí que muchas veces se los había tratado así y la respuesta era consecuente con ese estilo que habían recibido. Sin embargo, entendía que el Señor me pedía otra cosa. Y con mis hermanos más jóvenes, Marcelo, Pablo, Renato, Gillo, fuimos tratando de proponer un estilo diferente. La participación de los seminaristas, hoy curas, Federico, Luca, Juan, Adrián, tantos otros, promovió un acercamiento juvenil y festivo. Ese acompañamiento a los seminaristas que pudimos hacer como formador del área pastoral, la animación de la Junta Diocesana de Catequesis, la formación de catequistas para llevar adelante el proyecto diocesano de iniciación cristiana, dinamizaron y enriquecieron la vida de esta comunidad, de toda la comunidad católica, que se nutría de nuevas vocaciones en los diferentes equipos, que provocaban nuestra creatividad evangelizadora, las convivencias multitudinarias con los chicos de catequesis y familias, del centro parroquial y del San Ignacio, los retiros con los jóvenes y las distintas propuestas misioneras por las calles de nuestro barrio. ¿Cómo no dar gracias a Dios por esas familias, por los jóvenes, por los chicos y las chicas? ¿Cómo no dar gracias a Dios por los retiros compartidos y esas convivencias? Mientras se afianzaba mi servicio como párroco, el Señor me pidió también servir a la Iglesia como director de la Junta Nacional de Catequesis. Sin duda que así como en su momento la Asesoría Nacional de la Acción Católica, este ejercicio dilató mi corazón para servir y acompañar a muchos otros laicos comprometidos con la evangelización y la catequesis. Ahora, sin dejar de atender a esta comunidad del Carmen, me invitaba a animar una vida, un ministerio misionero, acompañando a tantos y tantos catequistas de todo el país. Mientras visitaba esas comunidades, el Señor confirmaba mi amor por los catequistas de nuestra comunidad. Pude conocer la Arquidiócesis de Los Ángeles, la experiencia de aquel Congreso de Educación Religiosa que luego inspiró la realización en Argentina de los ENEC, los Encuentros Nacionales de Evangelización y Catequesis, los que hicimos en la Oca de Madero, en Salta, en Bariloche, y muchos de ustedes, o algunos de ustedes participaron. ¿Cómo no dar gracias a Dios por la vida y el servicio de tantos y tantas catequistas que nos ayudaron a renovar nuestro ministerio? Lamentablemente, los que se entretenían haciendo lo que se había hecho siempre, se lo perdieron. Y aún se pierde muchas veces la oportunidad de conocer la novedad que el Señor está promoviendo en su iglesia. ¿Cuántas gracias significó servir a la iglesia diocesana, acompañando la preparación de las asambleas del pueblo de Dios? El desafío de ser la nueva iglesia diocesana había que activarlo también en esta comunidad, que tanto le costaba y por momentos le cuesta. De participar más allá de sus cosas. Hasta logramos atraer al resto de la diócesis hasta nuestro William en una de las últimas asambleas del pueblo de Dios. Aún así, creo, nos sigue costando participar de la diocesana. A nivel diocesano, asesoraba a la Acción Católica y también lo hacía en el Foro Internacional para promover en América. Insisto, aunque trabajaba y me enriquecía la labor diocesana o internacional, mi corazón estaba anclado en la parroquia del Carmen. Así movimos una renovada Acción Católica, con aspirantes y jóvenes que empezaron a vincularse con el resto de la diócesis, que promovieron numerosos retiros de siembra que alentaban la perseverancia de muchos de nuestros catecúmenos. Sin embargo, no conseguimos que esas propuestas se estabilizaran. Hace pocos meses, el FIAC me llevó a Venezuela, de Rosano, se lo comenté hace tiempo. Y allí vi también cómo para esas comunidades era tan valioso ese retiro que nosotros tuvimos acá durante mucho tiempo. Por eso, ¿cómo no dar gracias a Dios por los esfuerzos de esos jóvenes
y adolescentes que intentaron asumir un estilo nuevo de evangelización. ¿Cómo no darle gracias a Dios por la generosidad de las hermanas de San Ignacio, que nos dieron siempre su colaboración fraterna, su cercanía y sus bienes, porque nos permitieron hacer muchas de estas cosas allí en sus instalaciones? ¿Cómo no dar gracias a Dios por el testimonio de tantos hermanos y hermanas jóvenes que no se cansan de seguir intentando? Siempre comprendí que una comunidad necesita fortalecer los vínculos para enfrentar los diferentes desafíos que se nos presentaron. Así lo vivimos y lo difundimos en tantas otras jornadas de preparación al sacramento del matrimonio. Así también integramos las jornadas parroquiales para matrimonios que buscaron fortalecer el vínculo sacramental en quienes lo tenían y alentar a quienes aún no lo habían celebrado, para que pronto celebraran la gracia de Dios. ¿Cuántos encuentros comunitarios, fraternos, de padres, jóvenes, familias, las salidas que hicimos a Bariloche, San Rafael, que han sido una expresión sonora, elocuente, de lo que soñaba yo también, que entendía que el Señor nos respondió? ¿Cómo no dar gracias a Dios por el testimonio de amor de tantos matrimonios que hay entre nosotros, de tantas familias con quienes hemos crecido para dar gloria a Dios y para anunciar el Evangelio en el servicio? Muchas veces habrán notado que cartas, saludos, mensajes los encabezaba un querido vecino, querida vecina. Siempre entendí que Jesús de Nazaret durante más de 30 años se comportó como cualquier vecino en su barrio. Así traté de hacerlo con los de la cuadra que me lo permitieran, que venían a la iglesia o que simplemente nos cruzaban por la calle. Desde el comienzo procuramos trabajar mancomunadamente con los comerciantes, con los delegados municipales. ¿Cómo no hacer memoria de los crucis comunitarios, incluso cuando lo hicimos con el decanato, por nuestras calles? ¿Cuántos pesebres vivientes en cuántas esquinas de nuestro barrio? Bendiciones pascuales con buena recepción y algunos con no tanto. ¿Cómo no dar gracias a Dios por la cercanía de la parroquia en tantas instancias sociales sin pretender otra cosa que la de ser buenos vecinos? ¿Cuántas veces tratamos de conocer los miembros de una iglesia peregrina en marcha? Siempre me llamó la atención el servicio que hicieron y hacen a los peregrinos de Luján. ¿Cuántas visitas a las 7 iglesias? Aún nuestras propias procesiones se fueron convirtiendo poco a poco en marchas misioneras para honrar a la Virgen y anunciar con alegría a Jesús. Las procesiones de Semana Santa, la de la Virgen, la de la peregrinación que hicimos a Tierra Santa con los miembros de acá de la comunidad, la que el Señor me concedió hacer a Santiago de Compostela. Les confieso que caminé por ustedes y con ustedes. ¿Cómo no dar gracias a Dios por el entusiasmo que provocó en nosotros el sabernos hermanos y peregrinos evangelizadores? ¿Cómo no darle gracias a Dios por la cercanía y la presencia de Hugo, nuestro diácono? ¿Sí? Su ministerio incansable ha sido para mí un consuelo confortador, no simplemente por su trabajo como ministro, casando, bautizando, sino más aún por su disponibilidad, por su escucha, por su prontitud para estar en lo que hiciera falta y para acompañar. Por eso, ¿cómo no dar gracias a Dios por la vida y ministerio de Hugo y de tantos hermanos presbíteros, en quien hasta Raúl, de tantos seminaristas que antes nombré y que nos han acompañado como comunidad? También quiero darle gracias a Dios por aquellos intentos que no he sabido o no he podido reorientar para el servicio comunitario. Hemos procurado armar un servicio como el de liturgia o el servicio de la sacristía, pero entiendo que no he logrado acompañar a los servidores y servidoras para que su ministerio
musical de todos nuestros encuentros. Creo que tal vez no supe, vuelvo a repetir, o no hice lo que tendría que haber hecho para acompañarlo. Hemos intentado que la caridad también fuera organizada para servir a los más necesitados, pero siento que no hemos podido sino recibir donaciones de ropa y dar algunos alimentos para ofrecer a los más necesitados. Sin embargo, quiero destacar y darle gracias a Dios por el modo como sí supimos organizarnos para acompañar solidariamente a tantas familias que se vieron complicadas por los efectos de la cuarentena en la pandemia. ¿Cuánto significó ese acontecimiento para nuestra comunidad? Me refiero a la cuarentena de la pandemia. Entre las autorizaciones del Estado, las prevenciones sanitarias, el concierto general, tratamos de acompañar la tecnología, el servicio de asistencia religiosa, fundamentalmente la misa diaria y dominical. Pero ¿cuánta soledad? Sé que muchos esperaban otra respuesta que lamentablemente no supe dar, pero sepan que yo también experimenté esa soledad, que ofrecí y consagré por ustedes. ¿Cómo no dar gracias a Dios por recordarnos su providencia inagotable? ¿Cómo no dar gracias a Dios por recordarnos que quien quiere nuestra salvación es Él? Y cualquiera de nuestros intentos es solo para dar mayor gloria a Él y servir mejor a nuestros hermanos. Ni bien salimos de la pandemia, tuvimos el cambio de obispo. Había que reconstruir la comunidad que había vivido la dinámica bíblico-espiritual del destierro en Babilonia. Me refiero a la cuarentena de la pandemia. Muchos habían abandonado el templo y con él las costumbres religiosas. La gente mayor no dudó en asistir nuevamente a la iglesia. Todavía, cuando escribía esto, recordaba el primer día que se celebraba en el patio. Las primeras que vinieron, la gente grande. Y había que andar de 3 a 3 metros, 2 metros. Se juntaba para charlar y había lamentablemente, nuestros hermanos más jóvenes les costó mucho venir. Más que nada para reencontrarse en sus actividades religiosas. Había que volver a provocar el encuentro con Jesús. Les confieso que, visto a la distancia y en este clima de meditación en el Señor, no me canso de darle gracias por habernos suscitado la moción de caminar en Emaús y de invitar a tantos hermanos y hermanas a recordarlo. Para algunas personas es una iniciativa más, tal vez así pueda ser considerada. Pero cuando lo transiten, verán que no. En lo personal, un momento de profunda decepción. Casi les podría decir que como Cleofás, Emaús a mí me permitió reencontrarme con ese Jesús al que le había respondido desde mi adolescencia, que me había invitado a seguirlo, a consagrarle la vida, a servirlo en su iglesia, como diácono, como sacerdote. Pero ahora no solo me permitía reencontrarme con él, sino con los hermanos. Aquel sueño de la iglesia vivida como una santa fraternidad era real, no un sueño, no una utopía. Llegó un momento que pensé que lo que había soñado y vivido en otro tiempo había desaparecido, se había roto. Sin embargo, estos hermanos y hermanas me decían que era verdad, que era posible, que no era un sueño, sino una buena noticia del Evangelio que se ponía en práctica. Por eso permítanme decirles que cómo no voy a dar gracias a Dios por los hermanos y hermanas que nos ayudaron a conformar este servicio en la comunidad. ¿Cómo no dar gracias a Dios por tantos hermanos y hermanas que han caminado con nosotros? Por favor, cuiden este regalo de Dios.
no se cansen de confiar en Jesús. Él ha caminado y camina entre nosotros para seguir encendiendo nuestro corazón con su palabra y para seguir mostrándose cercano al partir con nosotros el pan de la Eucaristía. ¿Cómo no dar gracias a Dios por el servicio de la adoración cantada y por tantas iniciativas para reunirnos en torno al Señor en el servicio desinteresado a nuestros hermanos, dando de comer al que verdaderamente está en la calle y para dar apoyo moral a quien está complicado en su educación? Quiero darle gracias a Dios por el testimonio de nuestros obispos, de Eufrasia, de Maxi, de mis hermanos sacerdotes, en la presencia de Raúl. Te pido, Raúl, que vayas extensivo también a los demás. Quiero darle gracias a Dios porque en este último tiempo me permitieron servirlo como decano. Sé también que hubiese querido hacer mucho más. La economía de nuestra comunidad es algo compleja. Gracias a numerosas donaciones de instituciones eclesiales y del Estado, hemos llevado adelante numerosas obras edilicias. El arreglo de los vitrales, que fue una de las primeras cosas que se me advirtió cuando llegamos a la pandemia. La restauración exterior del templo, la entrada del fondo, el piso artimonado, la iluminación, el cercado perimetral, tantas otras obras de mantenimiento. Habiendo realizado las preparaciones para las que se pidieron últimamente donaciones, ya de eso se va a encargar el COPAE, el Consejo Económico, de informarle en estos días. Yo mediante le voy a poder entregar al padre Daniel alrededor de 7 millones de pesos para seguir afrontando arreglos y mejoras. Pero créanme que no alcanza. Durante los últimos años, y esto quiero decirlo públicamente por las dudas, porque siempre de lo que hablan sin saber. Durante los últimos años, desde la restauración del templo, me vi obligado a poner dinero propio o de amigos cercanos, con una promesa de devolución, para cubrir gastos ordinarios, y personalmente me daba vergüenza pedir, porque entendía que si no ponían era porque no podían. Según se ha documentado y siguiendo el consejo del Consejo Económico y del Obispo, de Maxi, en razón de la transparencia y confianza que nos debemos mutuamente, les quiero decir que el monto de ese dinero es el de alrededor de $47.000 valorizado. Hemos elaborado un acuerdo, pero solo espero que cuando sea anciano y me pueda valer por mí mismo, puedan de alguna manera ayudarme para que no sea gravoso al resto de mis hermanos sacerdotes. Quiero dar gracias a Dios con ustedes por los hermanos que supieron acompañarme en la adversidad cuando falleciera mi papá en el comienzo del ministerio aquí o cuando falleciera mi hermano hace 5 años. ¿Cuántas veces tuve que enfrentar una operación de internación? Muchos de ustedes se mostraron como mi familia. ¿Cuántas otras supimos acompañarnos mutuamente para sobrellevar el dolor por la pérdida de nuestros seres queridos o aguantarlos en el sufrimiento de una enfermedad? ¿Cómo no dar gracias a Dios por ser su familia? ¿Cómo no dar gracias a Dios por ayudarnos a sobrellevar mutuamente esas cargas? Hermanos, hermanas, vecinos, vecinas, les confieso que no me ha resultado fácil desenterrar mis raíces entre ustedes. Si mi servicio ha sido evangélico y evangelizador, sabrán poner su mirada en Jesús. Y quiero repetir con Juan el Bautista: si queremos ser nosotros creyentes cristianos y queremos seguir a Jesús, es necesario que Él, Jesús, crezca y que cada uno de nosotros, en todo caso, disminuya. Y como nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo, todo ha sido gracia de Dios. Y quiero con ustedes agradecerles y agradecerle al Señor que me haya sostenido en su fidelidad hasta hoy. ¿Dónde voy? ¿Por qué? ¿Por qué tan lejos? Medio esas preguntas que hicieron en estos días. Vuelvo a repetir esta frase que
hay algunos que hablan sin saber. ¿Qué personas? Bueno, seguirán haciendo su oficio, pero los que hablan sin saber, va a haber que escuchar siempre alguna cosa. Pero brevemente me gustaría decirles algo para que no se confundan. Desde que soy sacerdote, cuando escribí el pedido de mi ordenación sacerdotal, le cambié la fórmula para decirle al obispo que en ese momento era Monseñor Colín, que quería ordenarme para, uno pone ahí, la diócesis de tal lado, ¿no? Yo cambié la fórmula y puse para el pueblo de Dios que peregrina en la diócesis de Loma de Zamora. Así quería decir desde el comienzo que quería vivir el ministerio sacerdotal para el servicio del pueblo de Dios, donde estuviera peregrino. Cuando un día tratamos el 20 y pico de abril, 26 de abril del 2001, y decía que el Santo Padre había dicho que pasamos a formar parte de lo que estaba en Lanús, pasamos a formar parte de la diócesis de Avellaneda Lanús, no hubo ningún problema. Nos quedamos allí donde estábamos. No hizo falta ir a otro lado, porque quería servir a la iglesia donde estuviera. Cuando Monseñor Francia me pidió que cambiara de parroquia, no me va a dejar como 3 veces que dejara que no. Yo le explicaba por qué no, y él le explicaba por qué sí, hasta que finalmente, bueno, aquí estoy, vine para acá. Algo parecido pasó con el señor Maxi, varias veces tuvimos diálogo en que sí, que no, hasta que, bueno, llegó un momento que está bien, así será. Pero el momento en que falleció mi hermano, que era de alguna manera la expresión de mi responsabilidad de acompañar y cuidar a mi familia, otro día, si quieren, les podré decir por qué, experimenté que de alguna manera el Señor me recordaba aquella promesa que había hecho desde el comienzo. Cuando era joven, quise ir a Kazajstán. Usted va a decir, ¿dónde queda eso? Y yo, para ser sincero, pero era bien lejos. Y hubiera tenido que aprender ruso. En ese momento no era conveniente, así que no lo hice. De todas maneras, quiero, cuando le pedí al obispo, hacer una experiencia pastoral de tipo misionero. Claro, usted no soy tan joven como para ir a contestar. Entonces, las condiciones del lugar, sin duda que pueden ser complicadas. Averigué en un lugar, no era posible. Averigué en otro lugar, le dijeron que sí, que es aquí en la Arquidiócesis de Los Ángeles. Y ya me notificaron que era la parroquia San Juan Hércules, una parroquia que está aproximadamente a 1 hora del centro de Los Ángeles. Allí trabajaré con un sacerdote, con el padre Ethan, ya voy como pronunciando, que me sale muy bien. Y aprenderé allí cómo es el link, cómo es esta nueva dimensión. Quiero aprender varias cosas. De todas maneras, de todo esto que les cuento, no es sino para que sepan que quiero realizar un ejercicio misionero. Y no les quiero mentir, es decir, la experiencia es por 3 años, pero si fui fiel en lo que les dije, los 3 años pueden ser un mes, o pueden ser 3 o 10 años, porque propiamente el tiempo no es algo por lo cual yo tenga previsto en la cabeza si fuera meramente el contrario. Siempre rechacé ese modo de tratarnos en la iglesia, me pareciera como que la iglesia es una empresa. No, la iglesia es la comunidad de los hermanos, la cual servimos un tiempo. Ahora vendrá el Padre Daniel y nos acompañará o acompañará en la comunidad de Carmen, de la cual todavía me siento parte, así que nos acompañará en un nuevo tramo de la vida que cada uno de nosotros tiene que transitar. Por eso, todo el afecto y el cariño que les agradezco y lo retengo, y me hace sentir muy bien. También ahora habrá que aprender a compartir con el Padre Daniel, que como servidor del Evangelio viene para acompañarnos en una nueva etapa evangelizadora de la comunidad de Carmen. Así que le pido al Señor por ustedes y por mí también, que tuvieran en cuenta 3 palabras. Prometo que con el
saberle darle gracias a Dios, saber pedir perdón y orar. Si por algo lo siento hoy, quiero pedirle también perdón. Porque sé que como sacerdote, por más que siempre tuve claro que me pedía el Evangelio, sé que más de una vez me ganó el cabrón, el enojón o el malhumorado. Créanme que no es así, pero bueno, lo acepto la crítica que alguno me ha hecho y les pido perdón por eso, que al final de cuentas no les supe mostrar el rostro del buen pastor. Seguramente alguno tendrá alguna cuenta pendiente y le pido también perdón por eso. Y si la puedo saldar, pues dígamelo fraternalmente para que lo pueda hacer. Quiero pedirles su oración, porque como les decía recién, entiendo que en la iglesia somos servidores y quisiera llevar en mi corazón y en mí la bendición de ustedes. No para otra cosa, sino para experimentar la misión que ejerce en otro lado, la sigo haciendo en comunión con toda la iglesia, con mis hermanos a quienes acompañé durante un tiempo y les agradezco a los que están en las comunidades también. A quienes acompañé durante un tiempo y ahora llevo en mi corazón esa bendición de ustedes. ¿Me dan esa bendición? Claro que sí, Padre. Que haga el ejercicio